relacionado con las conferencias, ciclo de conferencias relativas a responsabilidades administrativas y delitos por hechos de corrupción. Hoy nos da mucho gusto iniciar este ciclo de conferencias con la presencia del doctor José Luis Mendoza Gamiño. Él es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, a quien le damos la más cordial bienvenida, y también a la licenciada Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, que es integrante del Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva, y que también colaborará en la presentación de nuestro distinguido ponente. El doctor José Luis Mendoza Gamiño, nos hablará en esta ocasión, en esta primera conferencia del ciclo, respecto de los nuevos retos de los órganos internos de control ante la integración de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Bienvenido, doctor, y por su conducto envíe un saludo y también un agradecimiento a la maestra Jacqueline Velázquez Ramírez, que es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias de su parte. Gracias. Adelante, licenciada Angélica. Tiene desactivado, exacto. Ya. Muchísimas gracias. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida al magistrado José Luis Mendoza Gamiño, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo. Vamos a dar lectura a su síntesis curricular. El magistrado José Luis Mendoza Gamiño es doctorado en Anticorrupción y Sistema de Justicia en el Centro de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Formación Profesional de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. Tiene también maestría en Ciencias Penales y Forenses en el Instituto Tecnológico Latinoamericano de Pachuca, Hidalgo. Se ha desempeñado como catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido fiscal especial en delitos especiales federales en la Procuraduría General de la República. Ha sido también Ministerio Público Federal y local en varios estados de la República Mexicana. Se ha desempeñado como director general en Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Ha sido consejero electoral Fórmula S2 en el Instituto Nacional Electoral. En el ámbito municipal se ha desempeñado como director jurídico y ha sido también proyectista de sentencias en materia penal y electoral, entre otros cargos. Gracias, muy amable. De antemano agradezco sus atenciones, la invitación que me han hecho favor de brindar. Le envío un cordial saludo pues al maestro Palma principalmente, maestro Omar Palma Ramírez, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, a todos sus integrantes obviamente, a todas las personas que en su momento han sido colaboradores míos, ya sea en PGR, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, del Estado de Hidalgo, del Estado de Tlaxcala, a mis discípulos y pues, algunos amigos, ahora todos excompañeros de trabajo. El tema que se pretende desarrollar, trataré de hacerlo de una forma que le vayamos dando un entendimiento, haciendo un preámbulo para que precisamente en atención a toda la gente que en esta ocasión por primera vez empiezan a incursionar en el tema del Sistema Nacional de Corrupción y veo que hay muchos jóvenes, precisamente muchos educandos que pues les empieza a interesar el tema, pero prácticamente no se han metido a fondo. Entonces siento como que la responsabilidad de darles una pequeña introducción de lo que es el sistema, muy breve, posteriormente hacer una reseña importante de lo que es las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y
y ya con eso entrar de lleno precisamente al tema que nos toca. Esto fue diseñado de esta forma porque precisamente se trata de ver la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando, sobre todo para nuestros compañeros órganos internos de control, conocidos normalmente como contralores, casi más apegado a los municipales. El problema no es un problema que solamente atañe al estado de Hidalgo, es un problema que atañe a toda la República Mexicana en el ámbito municipal y se despliega un poco a los órganos internos de control, incluso de las secretarías de los estados y de algunas dependencias de los estados. Su problema no es mínimo, son problemas que vienen arrastrando de muchos años y que simple y sencillamente la reforma constitucional en materia del sistema anticorrupción pues se hizo en la cúspide, o sea, prácticamente desde el nivel constitucional, leyes generales, leyes federales, y bueno, se implementó y se ha ido, pues le hace falta consolidarlo prácticamente, de ahí que vienen estos retos precisamente. Entonces, pues de entrada empezamos con el tema, como se los platiqué. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Consiste en conjugar diversas instancias en ejes verticales y horizontales, coordinados para una mejor eficacia contra la corrupción. El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a través de un comité. Esta coordinación de instituciones se ha establecido a nivel constitucional y legal con el objeto de combatir de manera más eficaz el fenómeno de la corrupción en el servicio público y que incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas integrales en la materia aplicables a autoridades que lo integran. ¿Qué representa el Sistema Nacional Anticorrupción? Representa un intercambio institucional de información en materia de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en los 3 ámbitos de gobierno, vinculación de funciones entre todos los entes que lo conforman, transparencia en la información, fiscalización, investigación y aplicación de sanciones en su caso. ¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción? Es prevenir, erradicar la corrupción de los servidores públicos y ciudadanos, erradicar el abuso del poder y las funciones y medios. Es decir, consiste en hacer una higiene, limpieza y transparencia de la función pública. ¿Qué entes conforman al Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles son las principales instituciones que forman parte de este Sistema Nacional Anticorrupción? En primer orden tenemos al Comité de Coordinación y Participación Ciudadana, integrado por 5 ciudadanos, concebido para organizar estratégicamente las acciones que involucren a la totalidad de los entes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y genera mapeos de incidencia de corrupción, indicadores de corrupción, estadísticos, entre otras cosas. La Auditoría Superior de la Federación, que revisa la utilización de recursos. La Secretaría de la Función Pública, que supervisa la operatividad administrativa. La Fiscalía Anticorrupción, que investiga los delitos. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado, que checa toda la transparencia y todos los datos personales e institucionales. El Consejo de la Judicatura Federal, que supervisa la eficiencia de las actuaciones judiciales. Esto es muy importante. El Tribunal de Justicia Administrativa, que judicializa y aplica las sanciones.
principalmente en materia de responsabilidades administrativas graves. De igual forma, el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con una Secretaría Ejecutiva Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, concebida como entidad paraestatal, la cual es cabeza rectora del sistema, opera dentro del sistema, fija la agenda política nacional anticorrupción, incentiva la no corrupción, impulsa la no impunidad y la coordinación de comunicación del sistema, siguiendo los procedimientos administrativos y las carpetas de investigación. Opera una plataforma nacional digital del Sistema Nacional Anticorrupción, manejada y administrada por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, que debe contener denuncias, sanciones, servidores públicos, servicio público, inhabilitaciones, currículum, contrataciones, declaraciones patrimoniales de intereses y declaraciones fiscales, entre otras cosas. Los sistemas locales anticorrupción son un espejo del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Esto qué significa? Que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene las mismas funciones al igual que el estatal. Es exactamente lo mismo, nada más que los locales hacen el espejo con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción son un espejo del mismo. Prácticamente las mismas funciones en el ámbito local. ¿Cuáles son las leyes directamente relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción? Tenemos en primer orden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el Código Penal Federal. ¿Qué entendemos por corrupción? En este aspecto, muchos teóricos manejan la complejidad de poder establecer un concepto idóneo o exacto. Sin embargo, no lo hay. No lo hay porque son perspectivas desde diferentes conceptos y desde diferentes criterios de diferentes países. Sin embargo, tomamos en cuenta lo que nos dice Transparencia Internacional. Nos dice que la corrupción es el abuso del poder para beneficio privado. Nos dice que es el desempeño público en beneficio privado, el aprovechamiento del poder público en beneficio privado, que es el mal uso de recursos públicos en beneficio de una o varias personas. En síntesis, eso es lo que nos dice Transparencia Internacional que es la corrupción. Hay algunas reflexiones que se hacen en relación a la corrupción. La primera reflexión nos dice que la corrupción no es endémica, que es pandémica, es decir, que se puede curar. ¿Esto qué significa? Que ningún ser humano nace corrupto, indistintamente de la raza, del país, del círculo social al que corresponda, la organización a la que corresponda, no nace corrupto. Sin embargo, nos dice que la corrupción es epidémica, o sea que si nosotros convivimos, hacemos de nosotros que la corrupción conviva con nosotros, que seamos parte de la corrupción, que la entendamos como un vivir normal de la ciudadanía, pues nos contagiamos precisamente de la corrupción y pues nos dice que es epidémica. Pero, ¿cuál es lo bueno de esta situación? Es que nos dice pues, que se puede curar, obviamente, ¿no? Si lo podemos tratar desde un punto de vista de un cáncer, una enfermedad social, pues podemos curarla, obviamente, si tomamos acciones al respecto. Según Boudet, nos dice que las tres grandes flores del mal son la desigualdad social,
la corrupción y la inseguridad. La inseguridad, obviamente, acompañada con impunidad. Nos dice que la corrupción es sistemática, que implica una red de complicidades de particulares y de funcionarios públicos. ¿Esto qué significa? Significa que la corrupción no es una cuestión aislada, que necesariamente tiene que haber complicidad de varias personas, del servidor público y del propio particular. De ahí que la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas también sanciona a los particulares cuando están inmersos en actos de corrupción o hechos posiblemente delictivos, ¿no? ¿Qué concepto podríamos tener nosotros de servidor público? Existen varios conceptos desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista jurídico y desde varios ámbitos. Pero lo podemos aterrizar al más expresivo, que viene siendo el que define la propia Constitución. La propia Constitución nos define en el artículo 108 constitucional qué es un servidor público. Nos dice que son consideradas servidoras y servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todo servidor público de los enunciados en este concepto de servidor público tiene responsabilidad de dar cuentas de los recursos que utilicen para el ejercicio del servicio público, indistintamente de la función que realice. Como toda fuente, como toda doctrina, como toda materia, pues tenemos principios rectores con los que se debe de conducir los servidores públicos. Tenemos pues los que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nos habla de legalidad, imparcialidad, interés público, igualdad de trato, cultura de servicio, manejo adecuado de servicios, respeto a los derechos humanos y la vocación. Como ustedes verán, no son muchos, pero son muy importantes. Pero bastaría con lo que llama nuestra atención, que viene siendo la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Ya con esos dos principios tenemos suficiente para controlar el servicio adecuado de los funcionarios públicos, servidores públicos. La legalidad, pues estamos hablando del Estado de Derecho. Todos los actos son sometidos al imperio de la ley. Y no nada más es esto, sino que todo acto de autoridad tendría que estar fundado y motivado con las normas vigentes. En cuanto al respeto de los derechos humanos, pues realmente sabemos que actualmente tenemos un sistema constitucional basado en derechos humanos que es totalmente progresista, que es totalmente garantista y que el solo hecho de saber que tenemos que respetar un debido proceso en cualquier investigación de procedimientos administrativos o penales, nos conlleva a cumplir una serie de protocolos, de requisitos para poder ejercitar las acciones correspondientes. Entonces, con estos dos principios tan importantes, tenemos así para dar y regalar un compromiso total con la propia ley. Está muy de moda mencionar códigos de ética, códigos de conducta. La ley nos señala precisamente lo relacionado al código de conducta, al código de ética. Nos dice que el código de ética deberá ser observado
por las secretarías, los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emite el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. Existe antecedente a códigos de conducta. Hay un código internacional de conducta que desde hace mucho tiempo, cuando empezó precisamente a agarrar fuerza todo esto de la transparencia y la rendición de cuentas y todo esto, se publicó precisamente un código internacional de conducta en 1996, y esto trajo como consecuencia un despliegue de instrumentos internacionales que ahora nosotros vemos reflejados precisamente, pues por lo menos dicen con un código de ética. Este código de ética tiene la anotación que yo les podría comentar, de que no basta con tenerlo, no basta con publicarlo. Aquí tendríamos que tener nosotros la constancia de que ha sido leído, y que el servidor público, pues cuando menos, debe de saber cuál es su comportamiento en el actuar de su servicio público. Y la única forma de poder tener esa certeza, pues es con un examen, aunque fuera muy básico, pero pues que sí estuviera ese examen, el resultado, y pues obviamente en su expediente personal de que lo leyó y que sabe cómo debe de comportarse de acuerdo a las normas establecidas en los códigos de ética. Entonces, ese es un concepto muy particular y una visión muy particular, pero siento que valdría de mucho y no bastaría nada más con publicarlo o con tenerlo. Aquí, bueno, con este preámbulo terminamos con la breve síntesis de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, de lo que es el concepto básico y de sus lineamientos también muy básicos. Entrando a un poco más de materia, entraríamos con lo que son las faltas administrativas, cómo se denuncian y cómo van formando el catálogo de las mismas. Decimos que las denuncias de faltas administrativas, indistintamente si son graves o no graves, nos dice que de origen da el motivo a la investigación. ¿Por qué? Por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, que se inicia de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías, sean auditorías gubernamentales o de terceros particulares. Las denuncias pueden ser anónimas. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permita advertir la presunta responsabilidad y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que establezcan las autoridades investigadoras. De aquí que es importante hacer la anotación de que, como lo hemos mencionado, que la denuncia puede ser anónima, que la denuncia no basta con que se haga una denuncia, sino que la ley, precisamente en el artículo 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos condiciona, nos dice que debe de contener datos e indicios que nos permita advertir la presunta responsabilidad. Es decir, que no bastaría nada más decir, yo creo que está pasando esto, o me imagino que hay corrupción en esto. Tendríamos que ser un poco más explícitos y manejar precisamente datos o indicios que nos permitieran advertir una presunta responsabilidad y motivar precisamente una investigación seria, concreta y que tuviera éxito nuestros procedimientos. En cuanto a las denuncias anónimas y electrónicas, pues nos dice que precisamente las secretarías técnicas implementarán los mecanismos en coordinación con las instituciones que conforman el propio Sistema Nacional Anticorrupción, pues para atender esas denuncias electrónicas y que sean anónimas.
que incluso se deben de tomar todo lo que sea necesario para poder conservar en la medida de lo posible la identidad de los denunciantes, precisamente para incentivar la denuncia y que no tengan temor a presentarlas y que pueda fluir más la investigación. ¿Qué autoridades sancionan administrativamente? Las autoridades que sancionan administrativamente es la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las entidades federativas o los órganos internos de control o unidades de responsabilidad administrativas tratándose de faltas no graves. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas tratándose de faltas administrativas graves y actos de particulares vinculados a faltas administrativas graves. En faltas administrativas graves, la Secretaría de la Función Pública pasará el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su sanción. Y en faltas administrativas graves, la Auditoría Superior de la Federación pasará el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su sanción. Esto es exactamente igual en los estados. Lo podemos decir más sencillo. Los órganos internos de control atienden todo lo relacionado a faltas administrativas no graves. Ellos lo investigan, lo sustancian y en su momento sancionan. En faltas administrativas graves es cosa distinta. Ahí solamente investigan, sustancian y si consideran que existe una presunta responsabilidad de falta administrativa grave, lo turnarán al Tribunal de Justicia Administrativa para su procedimiento adecuado y su sanción. ¿Cuáles son las faltas administrativas no graves? Nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas que son los actos u omisiones derivados de las siguientes obligaciones. Dice, obligación de cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas en los términos que establezcan el código de ética respectivo. Aquí vemos que en la primera falta administrativa nos hace mención a la correlación que yo les decía de tomar en cuenta precisamente que la conducta del servicio público esté empatada con lo que establece el código de ética respectivo. En su segunda connotación nos dice que es falta administrativa la obligación de denunciar los actos o omisiones que puedan constituir faltas administrativas. De ahí que esto es muy importante porque nos condiciona precisamente a que todo servidor público que tenga conocimiento de actos o omisiones que pueden constituir faltas administrativas, estamos en la obligación de denunciar. Entonces podríamos incurrir nosotros también en esa obligación, en la obligación de denunciar precisamente. Nos dice que también es falta administrativa la obligación de atender las instrucciones de sus superiores relacionadas con el servicio público. Esto obviamente en relación a las funciones relacionadas con el cargo. Si el titular o el jefe del servidor público que se trate, obviamente le da instrucciones distintas a las del servicio que presta y que podrían constituir alguna responsabilidad administrativa, el servidor público podría denunciar esa falta administrativa de órdenes que no van acordes al servicio público. También nos habla de la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Esta pues todo el mundo la entendemos sin mayor preámbulo. La obligación de registrar, integrar, custodiar, cuidar la documentación e información que tengan bajo su responsabilidad.
esto a todos nos ha pasado, ¿no? No basta nada más con ejecutar los protocolos, los trámites, desahogar procedimientos, manejar en sí la información. Aquí nos habla de que tenemos la obligación de cuidar toda esa información, principalmente en documentación, de que no se destruya, de que no se haga mal uso de ella. Si nosotros como servidor público tenemos a nuestro cargo documentación sensible y que nos puede aportar datos importantes, tenemos esa obligación de custodiarlo. Nos habla de la obligación de supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones y obligaciones legales. Esto también es importante hacer de realce, que en ocasiones podemos nosotros tratar de argumentar de que yo no lo hice, lo hizo mi secretario, lo hizo mi auxiliar, lo hizo una tercera persona. Aquí como servidor público tenemos la obligación de supervisar precisamente lo que hace la gente que está a nuestro cargo, si cumple precisamente con las disposiciones legales y las obligaciones legales. Ya hablábamos anteriormente de precisamente dentro de esos principios de los servidores públicos, lo de la legalidad, ¿no? De que debemos de supervisar que lo que hacen la gente que trabaja con nosotros lo haga acorde a la ley y acuerdo a la legalidad, ¿no? Otra falta administrativa nos dice que es la obligación de rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. En ocasiones es muy común que los servidores públicos a lo mejor tengan molestia porque les piden informaciones, informes, archivos, datos, no sé, relacionados con su actuar. Sin embargo, aquí nos dice que la omisión de no rendir cuentas sobre el ejercicio de nuestras funciones, pues es una falta administrativa. Entonces, mejor tener ordenadas nuestras cosas y estar dispuestos a participar en nuestra obligación de rendir cuentas. Nos habla también de la obligación de colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Esto es muy común, de que en ocasiones pensamos que el solo hecho de haber participado en la integración de ciertos expedientes o ciertos dictámenes, ciertos peritajes, ciertas auditorías, no sé, ya culminó nuestra obligación. No, son procedimientos que llevan diferentes etapas y que si la autoridad de alzada nos requiere precisamente de un procedimiento de datos que son importantes para seguir la prosecución de esos procedimientos, ya sean administrativos o penales, pues es importante y es una obligación colaborar precisamente con toda esa participación de información. Hay otra falta administrativa no grave que nos dice que es la obligación de cerciorarse antes de la celebración de los contratos, si quienes participan en dichos contratos, principalmente particulares, no se encuentran en un conflicto de intereses. Otra responsabilidad administrativa nos habla que tratándose de personas jurídicas, que también tenemos la obligación de verificar y revisar que no incurran en ese conflicto de interés. Entonces, como ustedes verán, realmente no tienen gran complejidad esas faltas administrativas no graves. Es una síntesis de ellas, obviamente no es algo muy grande porque no es el tema, es como les digo, es una introducción para tratar el tema principal. Sin embargo, sí nos dan una idea clara de qué se trata esas faltas administrativas. Pasamos a las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos. Aquí igual, yo comentaba precisamente en anteriores pláticas con mis homólogos,
con otras personas que son operadores del propio sistema estatal anticorrupción, que cada una de estas faltas administrativas graves, pues son un tema en particular, y dan para una conferencia o una plática simple y sencillamente de cada una de ellas. De ahí que desde un punto de vista ético, no las podría tratar así en una forma muy general, porque les digo, cada una de ellas tiene diversos supuestos, diversas formas de interpretación, y pues nada más pasamos a manejarlo como mera introducción y se las voy a mencionar. Nos dice que dentro de las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos está el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de intereses, contrataciones indebidas, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de justicia. Todas estas que he enunciado, su carácter principalmente es de índole patrimonial. Es decir, que la conducta relacionada con estos hechos van encaminadas a la obtención de un beneficio de algún recurso, como yo se los mencionaba al principio de la ponencia, donde les definía precisamente el concepto de corrupción, ¿no? Que es el uso del poder para beneficio público y la obtención de recursos. Entonces, todas estas faltas graves van relacionadas a obtención de recursos. Dar o recibir o proporcionar información o hacer uso inadecuado de los recursos, no sé, en fin, lo que hemos manejado. De las faltas administrativas graves cometidas por particulares, nos hace mención también a cuáles son. Son muy parecidas, obviamente, a las cometidas por los servidores públicos. Sin embargo, le quita algunas cuantas por obvias circunstancias. Nos dice que es el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencia, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión de varias empresas, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida. Esto es exactamente lo mismo. Unas cuantas no se las atribuyen a particulares por obvias circunstancias, pero todas también tienen el carácter de beneficio, beneficio privado y la obtención de algún recurso, de algún lucro. Plazos de la prescripción. Las faltas administrativas no graves prescriben en 3 años. Las faltas administrativas graves prescriben en 7 años. Esto, pues, es algo de nueva generación, porque antiguamente la regla general era que prescribían en 1 año, ¿no? Entonces ahora ya nos da un poco más de amplitud para poder precisamente investigar estas responsabilidades administrativas, sea no graves o graves. Tenemos un preámbulo desde los 3 hasta los 7 años. Hay tantas cosas relacionadas con las faltas administrativas graves y no graves que podríamos pasarnos aquí, les digo, horas y horas con un solo tema. Por ejemplo, aquí podríamos hablar del capítulo, por ejemplo, de pruebas relacionados, todas ellas y cada una enfocadas a la integración de esas faltas administrativas. Sin embargo, no es motivo del tema, pero sí podría yo manejar alguna generalidad en relación a las sanciones que se les podría poner a esas faltas administrativas. ¿Por qué? Porque esas sanciones tienen ciertos parámetros y de ahí vemos nosotros las diferencias que tenemos entre faltas administrativas graves
y no graves, que en realidad sí existen diferencias considerables. Por ejemplo, en cuanto a faltas administrativas no graves, el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala cuáles pueden ser esas sanciones. Aquí las estamos simplificando precisamente para no embromarlos con tanta información, pero sí podemos enunciar. Nos dice que dentro de esas faltas administrativas no graves está la amonestación pública y privada. Nos habla también de la suspensión del empleo, cargo o comisión. Nos habla que esa suspensión puede ser de 1 año a 30 días. Ustedes nos dirían, es una sanción muy reducida. Sí, pero estamos hablando de faltas administrativas no graves. También nos habla de la destitución de un empleo, cargo o comisión. La inhabilitación temporal para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Nos habla de una inhabilitación de 3 meses a 1 año. Entonces nosotros vemos que aquí la constancia, precisamente el parámetro es precisamente de esos 3 meses a 1 año. Están poniendo como tope, tanto en la suspensión como en la inhabilitación, 1 año. Nos dice aquí una connotación, que se podrán imponer 1 o más sanciones cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa. Es decir, que quien imponga las sanciones puede poner 1 o más sanciones, o sea, no nos dice 2, podrían ser 3, ¿no? Nada más lo único que nos condiciona que sean compatibles entre ellas, es decir, que si estamos poniendo sanciones económicas, pues no vamos a poner varias. Si estamos hablando de suspensión, pues posiblemente no podamos hablar de inhabilitación. Entonces, tendríamos que tener en cuenta que sí podemos poner varias sanciones administrativas, pero que sean compatibles entre ellas y también de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa. Aquí ya empezamos a entrar en materia. Desde el momento que estamos hablando de que ya hay ciertas consideraciones, ciertas excepciones, ciertas formas de poder interpretar la ley, tenemos que tener ciertas bases jurídicas para poder establecer esas diferencias. Nos dice que para la imposición de las sanciones se deberá considerar el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio, las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Fíjense ustedes cómo aquí ya nos está hablando la ley de elementos especiales, de elementos estructurales, de diferentes elementos distintos a la descripción legal de que se trate en cuanto a la conducta administrativa que estemos manejando. Nos habla ya de medios de ejecución, de condiciones exteriores. Entonces, sí debemos de tener una preparación importante en cuanto al entendimiento jurídico de la interpretación de la propia ley. En casos de reincidencia, del mismo tipo de falta administrativa no grave, la sanción que se le pudiera interponer no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Aquí hay algo que sí es importante destacar, que nos habla la misma regla que en el derecho penal, que nos dice que para que se considere reincidencia, la falta administrativa tiene que ser el mismo tipo de falta administrativa. Entonces, no podríamos nosotros hablar de reincidencia cuando se cometieron faltas administrativas distintas. Tendríamos que estar hablando de la misma falta administrativa. Entonces, en ese caso podríamos hablar de reincidencia y nos dice que no puede ser igual o menor la impuesta con anterior. Le tendríamos que poner una sanción mayor.
Nos dice que las secretarías y los órganos internos de control son los facultados para imponer las sanciones por faltas administrativas no graves, y también les corresponde a ellos ejecutarlas. Es decir, lo que les decía, que en faltas administrativas no graves, el propio órgano interno de control o las secretarías llevan todo el procedimiento, incluso hasta la sanción y la ejecución de la misma. El Tribunal de Justicia Administrativa viene a conocer estos asuntos, pero solamente en materia de apelación. Pero prácticamente ellos llevan todo el procedimiento, cosa que no sucede en materia de faltas administrativas graves. Ahí sí ellos dejan de sancionar y ejecutar y remiten el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa para que sancione y ejecute la sanción. Pues ya el tiempo se nos está agotando y hay mucha información que quisiera yo compartirles. Es dentro de lo más relevante. Voy a hacer un muy rápido en lo que estoy manejando para que podamos tratar el tema subsecuente. Dentro de las sanciones de las sanciones para los servidores públicos falsas administrativas graves, son muy parecidas. Nos habla de la suspensión, la destitución, la sanción económica, pero aquí ya tenemos rangos y parámetros más altos. Por ejemplo, también nos habla ya de indemnización, que esa indemnización puede ser considerada o tomada en cuenta cuando haya daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal. Nos habla que ya se considera falta administrativa grave cuando supere el beneficio obtenido las 200 veces el salario diario de la unidad de medida. La unidad de medida, un promedio actual, tiene el valor de 82 y tantos pesos, que haciendo la conversión a estas 200 veces viene siendo entre 17 y 18 mil pesos, para que sirva de parámetros para que ustedes sepan cuándo estamos hablando de falta administrativa grave y no grave. También nos habla de inhabilitaciones de 10 años, de 1 a 10 años, y cuando superen ciertas cantidades, nos habla de 10 a 20 años. Entonces vemos que las sanciones son totalmente muy distintas, mientras que las otras eran hasta de 1 año, estas ya estamos hablando hasta de 20 años. Nos habla igual que debemos de considerar los daños y perjuicios, el nivel jerárquico, las circunstancias socioeconómicas, las condiciones exteriores, la reincidencia, el monto del beneficio y todo esto. Bueno, de aquí podemos hacer un paréntesis. Todo esto que yo les comenté y les dije, fue precisamente con la firme intención de hacerles notar precisamente esos grandes retos a los que se están enfrentando los órganos internos de control, que es el tema toral de esta ponencia. Vemos que sí se requiere de conocimiento dogmático jurídico, que se requiere del conocimiento de teoría general del procedimiento. ¿Por qué? Porque los titulares de los órganos internos de control, ahora, con la carga que les está estableciendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues les pone una carga tremenda de investigación, de sustanciación, de sanción y de ejecución, pero no nada más en materia administrativa, sino que también pues tienen obligaciones de motivar denuncias y obviamente dar seguimiento a carpetas de investigación. Esto no se logra tan sencillo si no se tiene el conocimiento jurídico. Hablamos, como yo les dije, hablamos de que por ejemplo, las conductas reprochables
necesariamente tienen que ser dolosas, que tenemos que tomar en cuenta la reincidencia, que tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones que la propia ley señala para la imposición de sanciones. En sí, a lo que quiero llegar, que para nosotros poder llegar a dictar una resolución conforme a derecho, tendríamos que hacer una serie de razonamientos lógicos, jurídicos y argumentos totalmente torales que nos pudieran hacer llegar a una resolución de éxito, es decir, de responsabilidad de los servidores públicos, cosa que no sucede en la actualidad. Haciendo un estudio serio y responsable de lo que les estoy hablando, varias instituciones, académicos, docentes, alumnos, instituciones de investigación, pues se han concentrado a buscar, bueno, quiénes forman parte de esos órganos internos de control. Principalmente el problema lo tenemos en el ámbito municipal. Pues resulta que checando los directorios de los municipios de los estados, los directorios de las secretarías de los estados, los directorios de la federación, pues llegamos a la sorprendente investigación que resulta que mayoritariamente los profesionistas titulares de esos órganos de control son de diversas profesiones. Son arquitectos, son ingenieros, son médicos, son dentistas, son profesores, son informáticos, son comunicólogos, biólogos, sociólogos, administradores, contadores, en sí, un sinfín de profesiones, y los menos son licenciados en Derecho. Entonces, pues tenemos un terrible problema de que no tenemos nosotros la etiqueta de malas o buenas carreras. Simple y sencillamente, la ley nos está poniendo en un problema grave donde le están poniendo una carga tremenda a los órganos internos de control, y que no nada más la propia ley, sino desde el punto de vista constitucional, con lo que yo les comentaba de los famosos principios rectores del servicio público, donde nos dice que todo tiene que ser con el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de un debido proceso donde estamos obligados al manejo adecuado de la norma, al manejo adecuado de las pruebas, desde que se detectan, desde que se investigan, desde que se aceptan, desde que se desahogan, desde que se razonan, desde que se argumentan. O sea, es un sinfín de problemas que yo no creo que un biólogo, no sé, un arquitecto, que una persona que tenga un perfil diferente al licenciado en Derecho sea capaz de llegar a hacer un informe de presunta responsabilidad con un buen desahogo de argumentos y razonamientos lógico-jurídicos, y sobre todo con las bases de la propia investigación y la integración del expediente. Si ese expediente no tiene la solidez suficiente, no tiene los cimientos, no tiene la estructura, no está basada en los principios rectores del derecho, no está apegado a esas formas del buen proceso, pues obviamente tendremos irremediablemente sanciones absolutorias, sanciones sin responsabilidad para los servidores públicos que se le imputan actos administrativos con responsabilidad. De ahí que pienso que el problema es grave. No es algo que sea a título personal o que yo lo haya descubierto. Esto es de muchos foros donde se ha tocado el tema,
y efectivamente está sucediendo y desgraciadamente los tribunales de justicia administrativa no tienen facultades de investigación, y mucho menos para subsanar todos los errores que se cometieron en la integración del procedimiento administrativo. Entonces, tenemos que juzgar con lo que hay, con lo que viene, y generalmente viene mal. Y cuando nosotros observamos los antecedentes de cómo está esta situación, pues vemos que efectivamente que el contralor que originalmente intervino en esa investigación, pues que ni siquiera era licenciado en Derecho. Pero en el estado de Hidalgo, pues bueno, relativamente tenemos profesionistas, pero hay estados donde estamos exageradamente mal. Hay un estado que no quiero decir el nombre, pero sí les voy a decir las características que tiene, que ellos ni siquiera condicionan a un rango de nivel profesional, sino que ellos, su ley municipal estatal establece que de acuerdo al número de habitantes que tenga la comunidad, irá siendo exigible la ilustración que deben de tener. Nos dice que si tienen cierto número de población, que los contralores cuando menos deberán de tener primaria, y que si tienen cierta otra cantidad de población, secundaria, y que si tienen preparatoria, y así se van, pero nunca ponen la condición de que servidor público es el perfil idóneo para conocer la materia. Esto que yo les comento no es el único problema al que se enfrentan los contralores principalmente municipales. Tienen problemas bastante graves, y que tal vez sean más graves que lo que les estoy diciendo, que realmente es muy grave lo que les dije. Pero esto otro también es importante. Tenemos el problema de la falta de la participación ciudadana, en cuanto a la designación de los contralores. Los contralores ya no deben de ser puestos a modo, por el presidente municipal en turno. Deben de ser puestos precisamente por participación ciudadana. Yo he hecho una propuesta, no es la que yo podría decir la exacta, pero bueno, da la luz en el camino. Digo que la designación de contralores debería de ser por un comité ciudadano municipal, integrado por profesionistas de reconocida solvencia moral, residentes del municipio, avalados por el comité coordinador del sistema estatal anticorrupción, haciendo las convocatorias correspondientes para los procesos de selección, tanto para el comité ciudadano municipal como último, la convocatoria de contralor municipal, debiendo sacar una terna que será propuesta al cabildo municipal para la definición definitiva del cargo de contralor municipal. ¿Esto qué significa? Que ya no sería el presidente municipal quien lo pondría, sería una propuesta ciudadana avalada por el Comité Coordinador Ciudadano Estatal, y ya involucrarse en la designación, de escoger precisamente el perfil más idóneo para esa designación. Hablamos también de la continuidad en el cargo, de los contralores. Los contralores tal parece que son contralores de trienio o de cuatrienio. Terminado el turno del presidente saliente, pues también se cambia contralor. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque precisamente desaprovechamos la experiencia, la capacidad y a los buenos profesionistas. Aquí tendríamos que tener precisamente un proceso de selección, como les decía, un proceso de continuidad, un proceso de permanencia y también de separo del cargo. ¿Para qué? Pues precisamente para darles continuidad en el mismo y que ellos tuvieran certeza en su desarrollo profesional, y no precisamente salir con el presidente saliente en turno, ¿no? Hablamos de la autonomía de los contralores municipales. Por obvias razones, y de lo que les he comentado, pues si no tienen economía presupuestal ni administrativa,
entre paréntesis decimos que tiene autonomía técnica, pero en realidad no la tiene porque el contralor interno pues no podría desobedecer a quien le paga, o a quien lo pone, o a quien lo puede quitar, o a quien le presta instalaciones para su desarrollo, o quien le da el presupuesto para que pueda hacer la función. Entonces, tenemos que ir más adelante y buscar la autonomía de esos contralores. Otro problema de los retos a los que yo les decía de los órganos internos de control, principalmente municipales, que esto también permea a otras áreas. La confusión de funciones que existe entre el síndico municipal y el contralor. Generalmente, por el desconocimiento de la ley, el propio cabildo, los propios presidentes municipales, en ocasiones, o por conveniencia política, sencillamente, ¿no? Hay asuntos que son de órganos internos de control y los atienden los síndicos procuradores municipales. O viceversa, en ocasiones el contralor está llevando a cabo sus procedimientos y tiene injerencia del contralor para limitar sus funciones. Entonces aquí también tendríamos que tener muy concreto hasta dónde y hasta dónde no cada una de las funciones, síndico o contralor. Y sobre la base de lo que yo les comentaba, de que el problema toral de esta ponencia, pues es precisamente el reto más importante al que yo le veo, pues es precisamente el perfil de los contralores internos. Hay otro argumento que pues el propio actuar y la propia operación del sistema y los profesionales propios del derecho no me dejarán mentir que no existen peritos en materia jurídica. En los procedimientos judiciales, ya sean administrativos, penales, los que sean, no hay peritos en materia jurídica. Podemos tener peritos contables, auditores, ingenieros, topógrafos, no sé, o sea, toda la rama de materias para las peritaciones, pero no hay peritos jurídicos. De ahí que ese es otro argumento de que el titular del órgano interno de control debe tener un perfil de licenciatura en Derecho. Yo, la verdad, no tengo nada en contra de ninguna persona que esté ejerciendo el cargo y que no sea licenciado en Derecho, pero sí me atrevería yo a decirles que si realmente les interesa la función, que si realmente están enamorados de su trabajo, que realmente quieren incursionar en el tema, ahora ya no hay pretexto para actualizarse. Ahora existen un sinnúmero de instituciones donde podemos estudiar la licenciatura en Derecho, revalidar materias y hacer bien las cosas. De hecho, la propia licenciatura en Derecho ahora tiene especializaciones. No bastaría nada más con tener la licenciatura en Derecho, sino que tendríamos que especializarnos en Derecho Administrativo y tal vez nociones del Derecho Penal. Pero son simples conjeturas, simples opiniones a nivel meramente personal y académico, y dejo el tema sobre la mesa, y sí trato de dejar la espinita ahí con todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción, que pudieran impulsar precisamente todas esas reformas estatales que nos permitan dar el siguiente paso a la consolidación del sistema estatal anticorrupción. ¿Por qué? Porque la reforma fue a nivel constitucional y fue en la cúspide. Se puso en marcha, se implementó, pero hay muchas otras cosas que tenemos que implementarlas para consolidar ese sistema
y llegar precisamente a ese objetivo que todos nos hemos planteado de erradicar esa conclusión. Pues ahora sí que con esto terminaría la ponencia y estoy a sus órdenes. Magistrado, muchísimas gracias por toda esa experiencia que usted nos ha compartido en esta ponencia. Efectivamente, en este relativamente nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, relativamente, bueno, porque ya a partir de 2015 entra en vigencia las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en nuestro estado de Hidalgo es en 2017 cuando se llevan a cabo las reformas a la Constitución Política del Estado, las reformas a las leyes que en el ámbito estatal se tuvieron que ajustar a nuestro sistema. Y efectivamente, qué importante es ir detectando cuáles son esos retos que hoy tenemos que ir enfrentando para ir materializando este sistema estatal anticorrupción. Coincido totalmente con usted. No es cosa menor la responsabilidad que la misma ley, desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se les entrega a los titulares de los órganos internos de control, ¿no? Porque es a ellos a quien les corresponde tomar el punto de partida de la investigación, de integrar los informes de presunta responsabilidad, de determinar si es una falta administrativa no grave, es una falta administrativa grave, o incluso si puede ser materia para un procedimiento penal, ¿no? Hechos penales que le tocaría en este caso a la Fiscalía atender. También coincido plenamente en el hecho de que qué importante es el perfil que tenga cada uno de los titulares a los órganos internos de control. A lo mejor para quienes nos hemos desarrollado en el ámbito jurídico, pues decimos, yo creo que el perfil ideal sería un licenciado en Derecho, pero también sobre la marcha vemos cómo otras profesiones impactan. Vamos, si estuviéramos analizando el ámbito municipal y tuviéramos que atender una cuestión quizá de cuenta pública, pues claro que hay una intervención muy directa de los contadores. Si tuviéramos que atender una cuestión de obras públicas, en ese momento quienes nos podrían atender son pues arquitectos, ingenieros, los que conocen de esa materia. Y sí, efectivamente, cuando se legisla una Ley General de Responsabilidades Administrativas, seguramente se buscó con una visión muy vanguardista. Y seguramente se buscó que abarcara lo más posible para atender justamente todos aquellos espacios donde se puede impactar el problema de la corrupción. Sin embargo, el irla materializando, desde luego que nos implica retos muy, muy grandes. Pues, magistrado, el agradecerle su participación, su tiempo, su disposición para compartirnos todos sus conocimientos, esa experiencia que a lo largo de su carrera ha ido adquiriendo y que hoy, más que nunca, requerimos a nuestro sistema estatal anticorrupción, justamente para ir materializando esto que ya hemos iniciado en el estado de Hidalgo y que seguramente será un trabajo de mucho andar todavía. Seguimos abriendo brechas, seguimos todavía encontrándonos precisamente todos estos retos que nos impone. Desde mi papel como integrante del Comité de Participación Ciudadana, pues el agradecerle, porque hoy los ciudadanos nos están demandando eso, ¿no? El ver resultados. Ya tenemos un sistema nacional, ya tenemos un sistema estatal, ya tenemos un andar relativamente corto, pero hoy los ciudadanos nos siguen diciendo resultados. Y hoy uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer de manera conjunta desde el sistema estatal anticorrupción, efectivamente con un trabajo coordinado con las instituciones, es pues buscar que el ciudadano recobre la confianza en cada una de las instituciones, que al ciudadano verdaderamente sienta que le sirve todos estos nuevos procedimientos que se han ido buscando
y que el ciudadano los sienta parte de su vida como una forma de ir resolviendo la problemática cotidiana. Por mi parte, magistrado, muchísimas gracias y quedamos a la orden. Gracias, muy amable. Agradecerle infinitamente, magistrado, doctor José Luis Mendoza Gamiño, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. La verdad es que son temas que resultan siempre muy interesantes porque estamos en un esquema, un nuevo esquema de procedimientos administrativos sancionadores que es relativamente joven. Yo coincido también en mucho, en todo lo que usted plantea, en el sentido de que se necesitan perfiles adecuados para los operadores en materia de procedimientos administrativos y también, obviamente, los procedimientos jurisdiccionales, ¿no? También coincido con usted en el sentido de que tenemos que tomar al sistema nacional y los sistemas locales o estatales como herramientas, obviamente, para difundir este tipo de tópicos, para concientizar, para capacitar y también que resulten útiles para efecto de generar propuestas viables y propuestas concretas en términos de reformas a la normatividad y obviamente que vayan encaminadas a hacer más eficiente la tarea del día a día, tanto de ustedes en el Tribunal de Justicia Administrativa como de los órganos internos de control, fortalecer a las contralorías municipales, que también es un tema muy singular, es un tema para una plática más abundante para espacios obviamente pues más acuciosos. Reiterarle el compromiso de la Secretaría Técnica, del Comité de Participación Ciudadana y obviamente en las instancias del propio sistema de que haga suyo este espacio también. Aquí detonaron varios temas que impactarán sin duda o dejarán inquietudes y dejarán temas a reflexionar, pero le reiteramos que este espacio es suyo y este espacio es obviamente libre en cualquier tema cualquier tópico técnico que ustedes se plantean. Y agradecerle infinitamente de nueva cuenta su espacio, su tiempo. Sabemos que son obviamente tareas a ustedes que los ocupan mucho en términos jurisdiccionales por la gran responsabilidad que tienen, y nuevamente agradecerle y mandarle por su conducto un saludo a la magistrada presidenta Jacqueline Velázquez Ramírez, quien siempre nos ha dado espacios y nos ha dado todas las facilidades para realizar este tipo de eventos académicos. Muchas gracias, magistrado. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero poder haber incursionado algo en al menos despertar las inquietudes, sobre todo a los jóvenes que quieren involucrarse en estos temas, que cada concepto, cada rubro, cada capítulo, cada elemento que constituye todo este sistema nacional de corrupción, tanto procedimental como sustancialmente, hablando legislativamente, pues son temas totalmente relevantes. Y obviamente, si tocamos los retos como los que dejé yo en la mesa, pues son temas incluso para tesis, cada uno de los temas que se tocó. Yo tuve agarrar un punto toral de lo que es lo que viene siendo los perfiles adecuados. Este tema, de hecho, no es nuevo, es un tema que ya viene arrastrando de muchos años atrás. De hecho, en la Ciudad de México, anteriormente el Distrito Federal, cuando se hacían las designaciones precisamente de notarios públicos, en un principio no tenían connotación de perfil, designaban administradores, contadores, arquitectos, quien fuera, porque era una patente de un servicio público y eran notarios. Pero posteriormente precisamente entró el problema de que no, de que ellos estaban metidos en lo jurídico, su actuar era eminentemente jurídico y generalmente sus actuaciones eran cuestionadas y judicializadas. Entonces, ¿sabes qué? No, o sea, tiene que ser un profesional del derecho el que sea el titular de una notaría, y se reformaron las leyes
y actualmente se resolvió el problema. Entonces, aquí les digo, no es una cuestión particular o algo, o desnotar o connotar otra profesión, sencillamente no hay que olvidar de que no nada más se trata de detectar faltas administrativas graves, sino que tenemos el problema de judicializar. Y para judicializar tenemos toda la carga del debido proceso y toda la carga de esos derechos humanos donde son 100% garantistas. Y si no tenemos una técnica jurídica, por lo menos de la dogmática jurídica tradicional y de la teoría general del proceso, pues van a tronar nuestros expedientes. No porque no existió la conducta, sino que sencillamente no se tomaron las formas jurídicas para llegarlo a una buena conclusión. Entonces, eso sobre la mesa, indistintamente de los otros temas que les comenté, de la autonomía, de la continuidad, de la designación, de la permanencia. Son muchos retos, pero pues ustedes que están en la cabeza de este sistema, que tiene sus reuniones constantes y que también son estudiosos del derecho y incursionan en todos estos temas nuevos, pues con gusto, cuando ustedes lo deseen, puedo participar y como un mero espectador o aportador, lo que gusten. Me gusta también la investigación y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, magistrado. Seguramente serán y continuarán siendo mucha valía, por supuesto, como aportador, porque supone temas pues muy específicos en reflexión, y coincido con usted en el tema de que estos procedimientos son procedimientos seguidos en forma de juicio, ¿no? Muy particulares, muy rigurosos en el tema del tratamiento y también, como usted bien dice, garantistas. Entonces, pues agradecerle nuevamente esta oportunidad, este espacio. No sé, Alicia Angélica, si usted guste cerrar el comentario. Pues reiterarle nuevamente al magistrado el agradecimiento por parte de nosotros como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, desde el Comité de Participación Ciudadana, desde la Comisión Ejecutiva y desde la misma Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, agradecerle su participación y todo el conocimiento que nos ha compartido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que nos ven en redes sociales. Muchas gracias. Salud. No, no tardes. No, déjame despedirme, magistrado. Magistrado, gracias, ya se fue. Ya se fue.